Nunca pensé que escribir estas palabras sería necesario, pero quizás contar esta historia pueda servir de advertencia. Mi hijo Daniel siempre fue un chico brillante. Desde pequeño se fascinaba con computadoras, con programas, con aprender cómo funcionaban las cosas por dentro. Yo lo veía como un talento, su curiosidad parecía inocente, incluso inspiradora. Lo que no sabía entonces era que esa curiosidad se transformaría en algo oscuro y casi irreconocible. Todo comenzó cuando Daniel cumplió 15 años. Me pedía cada vez más autonomía con la computadora y como buen padre confié. Lo veía leer manuales, explorar códigos y resolver problemas de seguridad informática como si fueran acertijos que solo él podía descifrar. La escuela lo fascinaba menos que sus propios proyectos. A veces me contaba sobre foros y grupos de discusión, pero yo no sospechaba nada extraño. Parecía interés académico, un joven queriendo destacarse en algo que le apasionaba. Un día noté que sus horas frente al computador eran excesivas, no solo por las noches, sino incluso en la madrugada. Había un aura de secretismo a su alrededor, puertas cerradas, la pantalla de su laptop girada hacia la pared cuando yo entraba. Cuando le pregunté qué hacía, simplemente decía que estaba investigando seguridad en línea o aprendiendo sobre redes anónimas. Yo sonreía, un poco inquieto, pero confiando en que era una fase más de su aprendizaje. Fue entonces cuando se topó con la Deep Web. Me enteré tarde, demasiado tarde, porque para entonces Daniel ya no compartía sus descubrimientos conmigo. Sus búsquedas no eran por curiosidad académica, sino por algo que empezaba a consumirlo, la fascinación por lo prohibido, lo peligroso y lo anónimo. Primero eran foros de seguridad informática, luego sitios donde se discutían métodos de intrusión, vulnerabilidades y exploits que pocos podían imaginar. Después, las cosas se volvieron más perturbadoras. Colecciones de información ilegal, debates sobre crueldad, experimentos extremos. Lo que más me dolió fue ver cómo cambió su forma de interactuar con nosotros. Su madre y yo notamos que se volvía distante, evasivo, casi agresivo ante cualquier intento de acercamiento. Las discusiones en casa escalaron rápidamente. Antes, una palabra fuerte terminaba en un regaño y una disculpa. Ahora, Daniel se encerraba en su mundo digital y nos respondía con indiferencia o con sarcasmo. Peor aún, la obsesión creció. No solo pasaba horas en línea, sino que comenzó a manipular el hogar mismo. Cerraduras electrónicas, cámaras de seguridad que él instalaba y controlaba, sistemas de alarma que activaba solo para observar nuestras reacciones. Eran juegos para él, experimentos para un adolescente que ya no parecía humano. Un incidente que recuerdo con nitidez ocurrió una noche de verano. Daniel había logrado acceder a un panel de control del sistema eléctrico de la casa y provocó apagones y luces intermitentes. Lo encontré observando desde la sala con la laptop en el regazo y una sonrisa que me heló la sangre. «Papá, estoy probando cómo responde el sistema», dijo. Esa frase todavía resuena en mi cabeza. No era curiosidad, era poder. La seguridad informática, que antes admiraba, ahora se había transformado en un instrumento de control y manipulación, y yo ya no podía razonar con él. La transformación más dolorosa fue interna. El chico que amábamos, que soñaba con crear cosas y ayudar a los demás, estaba siendo absorbido por un mundo que solo amplificaba sus peores instintos. En la Deep Web, Daniel encontró admiradores, cómplices invisibles, una audiencia que celebraba la transgresión y el peligro. Comenzó a hablar de fama, de notoriedad, de actos que antes no podría haber imaginado. Lo inquietante es que no había presión externa, nadie lo obligaba. Era un impulso que crecía solo, como si la red lo moldeara desde adentro hacia afuera. Intenté confrontarlo, dialogar, incluso restringir su acceso. Pero cada medida que tomábamos era inútil. Había aprendido a eludir todo: firewalls, VPN, sistemas de bloqueo parental, incluso nuestras propias advertencias. En la casa ya no había privacidad ni tranquilidad. Cada objeto, cada puerta, cada dispositivo era un posible punto de control para él. No era un juego inocente, era una construcción silenciosa de un poder que yo no entendía del todo, pero que temía profundamente. Mientras tanto, su interacción con la Deep Web escalaba. Empezó a comunicarse con personas anónimas que compartían intereses extremos, y pronto se mezclaron conversaciones sobre reputación, notoriedad y violencia.
La fascinación con la seguridad informática se convirtió en un vehículo para explorar actos atroces, para medir la reacción de otros, para obtener reconocimiento virtual que no podía encontrar en el mundo real. Yo veía la transformación y mi corazón se rompía. ¿Era la Deep Web la culpable? ¿O solo revelaba lo que ya estaba en él, oculto bajo la capa de un niño prodigio? El ambiente en casa se volvió tenso, casi irrespirable. Mi esposa lloraba en silencio mientras yo intentaba mantener la calma, pero las pequeñas agresiones, los comentarios fríos y las intrusiones tecnológicas de Daniel nos recordaban constantemente que ya no convivíamos con nuestro hijo, sino con alguien que había adoptado una identidad que ignorábamos por completo. Cada día era una mezcla de miedo y desconcierto. La escuela también lo notó. Sus profesores comentaban sobre su aislamiento, su obsesión con la privacidad y su desdén por reglas básicas. Pero cuando preguntaban, Daniel se mostraba carismático y convincente. Nadie sospechaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo en su vida digital. Entonces llegaron las señales de que su obsesión no era solo teórica. Descubrí que había hackeado cuentas, rastreado personas, acumulado información sensible de vecinos y familiares. No lo hacía por diversión. Había un plan detrás, uno que él aún no compartía con nadie, pero que yo intuía que estaba orientado hacia notoriedad y reconocimiento a cualquier costo. El adolescente que antes soñaba con crear software útil, ahora estaba atrapado en un laberinto de poder, anonimato y peligro. Cada semana traía una nueva sorpresa. A veces eran pequeños actos que pasaban desapercibidos para cualquier observador casual. Una cámara que cambiaba de ángulo sin explicación, un archivo que desaparecía misteriosamente, un sistema doméstico que funcionaba de manera extraña, pero para mí eran señales alarmantes, advertencias de que la obsesión de Daniel había traspasado los límites de la curiosidad y había tocado el terreno del control y la manipulación. Ya no era solo un adolescente apasionado por la tecnología, era alguien que se estaba convirtiendo en un maestro de la vigilancia, un estratega invisible que evaluaba cada movimiento de la familia. Intenté buscar ayuda profesional, hablar con psicólogos y especialistas en seguridad informática, pero Daniel era escurridizo, inteligente y convincente. Negaba todo, manipulaba las palabras, hacía que pareciera que nosotros estábamos exagerando, que nuestras preocupaciones eran infundadas. Esa negación me confundía y me enfurecía a la vez. Era como si estuviera construyendo un muro invisible entre nosotros, un muro que ni el amor ni la autoridad podían derribar. La comunicación en casa se volvió casi imposible. Los momentos de tensión aumentaban, y cualquier intento de diálogo se convertía en una batalla de silencios, miradas frías y reproches velados. Su habitación era un santuario de secretos digitales, llena de cables, dispositivos conectados y pantallas encendidas hasta altas horas de la madrugada. La luz azul de sus monitores iluminaba su rostro con una expresión que ya no reconocía, una mezcla de obsesión, emoción y algo que me provocaba miedo. La certeza de que estaba construyendo algo que nosotros no comprenderíamos hasta que fuera demasiado tarde. Un día, descubrí un patrón que me heló la sangre. Daniel estaba entrando en cuentas de vecinos, explorando cámaras de seguridad ajenas y accediendo a sistemas que no deberían ser accesibles para un adolescente. Lo hacía sin malicia aparente, al menos en su mente, como si fueran experimentos de laboratorio. Pero yo sabía que esa información, acumulada y controlada por alguien con su talento y obsesión, podía ser usada de formas inimaginables. Cada movimiento, cada registro que recopilaba, alimentaba un juego oscuro de poder y vigilancia. A medida que pasaban los meses, la transformación era más evidente. El chico que antes jugaba con nosotros, que reía en la cocina mientras preparábamos la cena, ahora apenas hablaba. Sus palabras eran medidas, precisas, siempre con doble sentido, siempre evaluando nuestras reacciones. La cercanía familiar desapareció, reemplazada por un respeto cauteloso mezclado con miedo. Mi esposa lloraba en la cocina mientras yo observaba desde la sala, sintiéndome impotente ante el hombre que mi hijo estaba dejando de ser. Incluso sus hábitos sociales cambiaron. Sus amigos de la escuela dejaron de interesarle. Los veía como simples curiosos incapaces de comprender sus intereses reales. En cambio, encontraba admiradores y compañeros en foros y redes ocultas, personas que celebraban la transgresión, el anonimato y la crueldad digital. Allí, Daniel era un maestro, alguien que no necesitaba reglas ni límites.
alguien que podía explorar cualquier frontera sin consecuencias visibles inmediatas. Ese reconocimiento virtual se volvió más importante que cualquier relación en la vida real. Comenzó a experimentar con teorías que encontraba en la Deep Web. Algunos sitios promovían pruebas de moralidad, desafíos de control y manipulación, ideas que él aplicaba en casa de manera silenciosa y calculada. Observaba nuestras reacciones, estudiaba nuestras emociones, anotaba patrones de conducta. Lo que para cualquier otra persona sería repulsivo o peligroso, para él era un experimento, una demostración de poder que alimentaba su ego y su sentido de invulnerabilidad. Yo intentaba intervenir imponiendo límites de forma gradual, pero cada medida parecía fortalecer su determinación. Sabía cómo evitar bloqueos, cómo disfrazar sus rastros, cómo presentarse como un adolescente inocente cuando necesitaba escapar de la sospecha. No era solo habilidad técnica, era astucia, inteligencia y una mente que había sido moldeada, en parte por la curiosidad, en parte por un deseo de notoriedad que ya se había convertido en obsesión. A veces me preguntaba si la Deep Web había corrompido a mi hijo o si solo había revelado lo que ya estaba dentro de él, oculto bajo años de talento sin dirección. Cada noche me despertaba preocupado, escuchando el zumbido de su computadora encendida, imaginando los secretos que acumulaba, los planes que gestaba, las fronteras que cruzaba sin que nadie lo notara. La tensión familiar alcanzó niveles insoportables. Cada reunión, cada comida, cada conversación era una prueba, un juego silencioso donde él tenía siempre la ventaja. El miedo se volvió cotidiano. Pequeños incidentes de violencia verbal y manipulación emocional comenzaron a aparecer. Daniel no era agresivo de manera física, al menos no de forma directa, pero su control del entorno, su capacidad para anticipar nuestras reacciones y explotarlas, nos hacía sentir impotentes y vulnerables. La casa que antes era un refugio se había convertido en un escenario donde él marcaba las reglas, donde cada movimiento era observado, evaluado y, muchas veces, manipulado. A la vez, su necesidad de reconocimiento en línea crecía de manera insaciable. No se trataba solo de admiradores en foros, sino de crear una reputación que trascendiera la moral, que lo colocara en un espacio donde la notoriedad valía más que cualquier vínculo familiar o social. Cada acto, cada intrusión, cada violación de privacidad se convertía en una escalera hacia esa fama oscura que buscaba. Con cada día que pasaba, me sentía más atrapado, más impotente. La línea entre la curiosidad saludable y la obsesión peligrosa se había borrado. Daniel no era solo un hijo apasionado por la tecnología, era alguien que había cruzado un umbral, y nosotros, sus padres, éramos testigos impotentes de un proceso que se aceleraba sin que pudiéramos detenerlo. Con el paso del tiempo, las noches en casa se volvieron insoportables. Cada sonido extraño, cada pitido de notificación, cada clic distante proveniente de su habitación nos mantenía en un estado constante de alerta. Mi esposa y yo comenzamos a sentir que ya no compartíamos hogar con un adolescente, sino con un observador invisible, alguien que conocía nuestras rutinas mejor que nosotros mismos y que podía anticipar cualquier reacción. Incluso las cosas más simples, como apagar la televisión o cerrar la puerta de la cocina, se convirtieron en actos que Daniel estudiaba y utilizaba a su favor. Su obsesión con la Deep Web se había transformado en una rutina obsesiva. Pasar horas revisando foros secretos, descifrando códigos y contactando a individuos que no solo compartían su interés por la tecnología, sino por la transgresión de límites, la notoriedad y la violencia digital. Lo inquietante era cómo todo parecía medido y calculado. Cada interacción, cada mensaje que enviaba o respondía, estaba pensado para maximizar su influencia y su reconocimiento, aunque fuera en un mundo que nosotros no podíamos ver ni tocar. A veces, Daniel traía consigo lo que él llamaba proyectos de prueba. No eran juegos ni simples experimentos de seguridad. Eran demostraciones de control que dejaban en claro que él podía manipular no solo sistemas, sino personas. Sabía cómo crear escenarios que provocaran miedo o ansiedad, cómo usar información privada para hacer que quienes lo rodeaban cuestionaran su propia seguridad. Yo me encontraba preguntándome si era posible que un adolescente pudiera alcanzar semejante nivel de control sobre su entorno, y al mismo tiempo, sentir un miedo profundo de lo que podría hacer si alguien intentaba confrontarlo.
Comenzó a mostrar interés por situaciones extremas, vulnerabilidades en casas ajenas, sistemas de vigilancia que podía hackear desde su laptop, datos confidenciales de vecinos y conocidos. No los usaba aún de manera agresiva, pero la sola posesión de esa información le daba un poder invisible que no podía ignorar. Cada noche que pasaba en su habitación, con la luz azul de la pantalla iluminando su rostro, parecía más un estratega que un niño. El Daniel que conocíamos había desaparecido bajo capas de anonimato y obsesión digital. Su relación con nosotros se volvió formal, casi inexistente. Ya no había risas ni conversaciones largas. En cambio, existían intercambios cortantes, tensos y medidos. Cada intento de acercamiento era evaluado, casi como si estuviéramos bajo un microscopio. Yo podía ver que no se trataba solo de desobediencia o rebeldía. Era una transformación profunda de personalidad, moldeada por la curiosidad, la habilidad y la influencia de un mundo donde la moral y la empatía eran secundarias frente al reconocimiento y el poder. Un momento clave ocurrió cuando descubrí que Daniel había accedido a las cámaras de seguridad de la casa de un vecino. No lo había hecho por diversión, sino para experimentar con la reacción humana. Ver cómo la gente actuaba cuando creían estar siendo observados, cómo reaccionaban ante situaciones que ellos mismos no podían controlar. Me enfrenté a él, y lo que me sorprendió fue la frialdad con la que explicó sus acciones. Para él, no había maldad. Solo era un experimento, un juego de observación. Esa racionalización me dejó claro que la línea entre curiosidad y obsesión se había borrado por completo. Con cada día que pasaba, su mundo virtual y su mundo real comenzaban a fusionarse de manera peligrosa. No se conformaba con explorar o manipular sistemas. Su objetivo ahora era la notoriedad y la fama dentro de un entorno que no comprendíamos del todo. Comenzó a hablar de actos que podrían atraer atención, de planes que buscaban reconocimiento más allá de lo legal o moral. Ya no era solo un adolescente interesado en seguridad informática. Era alguien que planeaba dejar una huella, aunque fuera oscura y aterradora. El miedo se transformó en desesperación. Cada intento de controlarlo parecía inútil, cada restricción reforzaba su astucia. Daniel había aprendido a evadir cualquier traba. VPNs, proxies, cifrados, incluso nuestros intentos de supervisión directa. Sus habilidades se volvían cada vez más sofisticadas, y con ellas, su capacidad de manipular y controlar a los demás. La casa, nuestra vida, había dejado de ser un lugar seguro. Cada rincón estaba potencialmente bajo su vigilancia. Comenzó a mostrar signos de planificación a largo plazo. Sus conversaciones en línea giraban en torno a notoriedad, fama y el impacto que podía tener a través de actos que la mayoría de nosotros consideraríamos horribles. Lo más aterrador era que hablaba de esto con una convicción que no parecía cuestionar. Cada mensaje, cada interacción, cada proyecto en la Deep Web se convertía en una preparación silenciosa para algo mucho mayor que nosotros, sus padres. No podíamos detener ni entender completamente. El cambio en él afectó también nuestras vidas sociales. Amigos y familiares comenzaron a notar su frialdad y su comportamiento extraño. Daniel ya no interactuaba con nadie fuera del ámbito digital. Los vínculos familiares se deterioraban mientras él se sumergía cada vez más en ese mundo paralelo donde su inteligencia y obsesión eran admiradas. Lo que para cualquier adulto parecía un adolescente brillante con talento, para mí se había convertido en una fuerza que no podía controlar ni predecir. A veces me preguntaba si aún podía salvarlo. Trataba de recordar al niño que reía en la cocina, que compartía sus descubrimientos tecnológicos con entusiasmo y sin malicia. Pero esa memoria se sentía cada vez más lejana. Cada conversación, cada intento de acercamiento, terminaba en frialdad, evasión o manipulación. La distancia entre nosotros crecía, alimentada por la tecnología, el anonimato y la obsesión. La tensión que había crecido durante meses finalmente alcanzó su punto crítico. Daniel ya no era solo un adolescente obsesionado, se había convertido en un estratega calculador, alguien dispuesto a cruzar líneas morales que nosotros jamás hubiéramos imaginado. Esa noche, mientras revisaba su computadora, descubrí que había planificado un acto que buscaba notoriedad en línea. Algo que involucraba a desconocidos, vigilancia y la manipulación de información sensible que había acumulado durante semanas.
Su objetivo no era el daño por odio, sino la fama absoluta en un entorno virtual donde sus habilidades y su audacia serían admiradas. El doctor Alejandro Vélez siempre había sido un hombre meticuloso, obsesionado con la perfección quirúrgica. Su reputación en el hospital era buena, aunque no excelente. Los pacientes acudían a él, pero siempre con un murmullo de dudas sobre su juventud e inexperiencia. La presión por destacar y asegurar su futuro profesional lo mantenía despierto por la noche, repasando protocolos, revisando videos de operaciones complejas y estudiando incansablemente cada caso que se le presentaba. Sin embargo, el mundo moderno, con su dependencia tecnológica, le parecía ajeno. El correo electrónico, las redes sociales y el marketing digital siempre habían sido un terreno que miraba con recelo, hasta que una noche, cansado y frustrado tras recibir la noticia de que un colega había conseguido la jefatura que él anhelaba, algo cambió. Mientras navegaba distraído en su computadora personal, Alejandro recibió un correo extraño, con un asunto que prometía multiplicar pacientes y prestigio con métodos probados y discretos. La dirección era en apariencia profesional, pero el enlace lo llevó a una página oscura, dentro de la Deep Web, donde los anuncios se mezclaban con rituales extraños y testimonios ambiguos de éxito absoluto. Una voz en el chat le aseguraba que un pequeño gesto podía cambiar su destino. Solo debía participar en una experiencia exclusiva, una especie de reunión selecta donde médicos de todo el país habían logrado fama y fortuna siguiendo un protocolo secreto. La promesa de ascenso inmediato y reconocimiento lo cegó. La racionalidad que lo guiaba en quirófano parecía desvanecerse frente a la posibilidad de un salto rápido en su carrera. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Imaginaba la fama, la clínica llena de pacientes, su nombre en conferencias internacionales. Un impulso irracional lo llevó a registrarse en la lista de asistentes. Recibió instrucciones precisas, una dirección suburbana, un horario nocturno, vestimenta formal y la advertencia de que nada era lo que parecía. Cuando llegó, la casa parecía abandonada desde afuera, un caserón de paredes desgastadas, iluminado tenuemente por luces ámbar. Al entrar, la atmósfera cambió. Un aroma denso, mezcla de incienso y algo metálico, llenaba el aire. La música era suave, hipnótica, y figuras encapuchadas se movían alrededor de un salón central adornado con símbolos extraños y velas negras. Lo que siguió lo descolocó. Entre conversaciones en susurros y rituales que parecía que pertenecían a un tiempo olvidado, Alejandro fue guiado hacia un círculo central. Allí, un anciano de mirada penetrante y voz grave le explicó la naturaleza del pacto. A cambio de prosperidad profesional, debía entregar algo muy valioso, algo que representara la esencia más pura de su vida. Alejandro sintió un escalofrío, un vértigo moral. Las palabras resonaban en su cabeza, y por un momento, la idea de negarse parecía la única salvación. Pero la codicia, acumulada tras meses de frustración y comparación, superó al miedo. Aceptó con un gesto que selló el destino que él mismo comenzaba a temer. Al regresar a su hogar, todo parecía normal. Su hija Valeria, de 10 años, lo recibió con su risa habitual y su mochila llena de libros y colores. Alejandro intentó ignorar la sensación de inquietud que lo acompañaba. Intentó convencerse de que había sido un error, pero que el resultado sería positivo. Pacientes, reconocimiento, seguridad financiera. Sin embargo, los días siguientes comenzaron a desmoronar su mundo. Valeria despertaba gritando en medio de la noche, con sudor frío y lágrimas, murmurando palabras que Alejandro no comprendía. A veces aparecían marcas extrañas en sus brazos y espalda, quemaduras pequeñas, cortes finos, inexplicables para cualquier explicación lógica. Los médicos y psicólogos consultados no hallaban causa física ni emocional clara. Alejandro comenzó a obsesionarse, revisando cada interacción en el hospital, cada sitio web que había visitado, tratando de encontrar un patrón. Fue entonces cuando comprendió que lo que había hecho no era solo un error profesional, sino un desliz hacia lo desconocido, hacia algo que trascendía la lógica, algo que se escondía detrás del velo digital de la Deep Web. Su mente científica y racional comenzó a tambalear. Lo que antes descartaba como superstición o miedo irracional ahora parecía real, tangible, acechando a su propia hija. Cada noche era un tormento, cada silencio de Valeria se sentía pesado y lleno de presagios.
Alejandro comenzó a investigar a escondidas, aprendiendo sobre rituales, pactos y la historia de la Deep Web que se oculta tras servidores anónimos y foros prohibidos. Descubrió relatos de médicos, padres, personas comunes que habían hecho lo que él había hecho y que luego habían pagado un precio inimaginable. La obsesión lo consumía, debía deshacer lo que había hecho, salvar a su hija, pero nada en el mundo científico ni en la experiencia humana le daba una guía clara. El tiempo parecía acelerarse y los síntomas de Valeria empeoraban. Los terrores nocturnos se transformaron en gritos desgarradores, y las heridas parecían multiplicarse con cada intento de curarlas. Alejandro se dio cuenta de que estaba atrapado en un laberinto que combinaba lo digital, lo espiritual y lo moral, que la codicia, el deseo de reconocimiento y la fascinación por lo prohibido habían abierto una puerta que ahora lo encarcelaba a él y a su familia. Se vio obligado a tomar decisiones que desafiaban su ética, su lógica y su conocimiento médico, moviéndose en un mundo donde cada clic podía tener consecuencias irreversibles y donde la vida de su hija pendía de algo que nunca había imaginado enfrentar. Mientras la ciudad seguía su rutina indiferente, Alejandro estaba atrapado en un abismo personal, entre la oscuridad de un pacto que había firmado con ingenuidad y el amor desesperado de un padre que se negaba a perder lo más preciado de su vida. Cada noche, al mirar a Valeria dormir, sentía la sombra del error cerniéndose sobre ellos, recordándole que la Deep Web no solo ofrecía secretos y oportunidades, sino trampas diseñadas para atrapar la codicia y convertirla en pesadilla. El camino que debía recorrer era incierto, lleno de riesgos invisibles y fuerzas que escapaban a cualquier explicación científica, pero una cosa estaba clara: no había vuelta atrás. Alejandro comenzó a buscar soluciones desesperadas. Consultó a expertos en ocultismo, contactó a médiums a escondidas, revisó textos antiguos sobre rituales y pactos, y se sumergió aún más en la Deep Web, esta vez con el objetivo de encontrar una forma de revertir lo que había hecho. Cada búsqueda lo enfrentaba a relatos más terribles: padres que habían perdido la cordura, niños desaparecidos, médicos arruinados por decisiones que creían controladas. Cada página le recordaba que la codicia tenía un precio y que en la red oscura no existían garantías. Una noche, tras horas de lectura y transcripciones, encontró un hilo oculto, apenas visible entre servidores cifrados, donde alguien describía un ritual de rescate espiritual para revertir pactos sellados. Las instrucciones eran inquietantes. Requerían valor, sacrificio personal y la confrontación directa con la entidad que había aceptado el pacto. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Todo parecía imposible, pero ver a Valeria temblar en su cama, llorando y señalando sombras que él no podía ver, le dio la fuerza para intentarlo. El ritual debía realizarse en la misma casa donde había firmado el pacto. Alejandro volvió al caserón, esta vez sin la arrogancia de antes, con miedo puro y reverente respeto. Cada paso que daba dentro del salón oscuro le recordaba su error. Los símbolos en el suelo parecían latir. La música hipnótica resonaba en su pecho como un tambor de advertencia. Siguiendo las instrucciones precisas, Alejandro trazó nuevos símbolos con su propia sangre, recitó palabras que le provocaban escalofríos y presentó ofrendas de renuncia. Su carrera, sus ambiciones, todo aquello que había deseado por encima del amor a su hija. En el momento culminante, sintió la presencia. Una energía densa, fría y antigua que lo observaba, evaluaba su sinceridad y su arrepentimiento. La habitación se llenó de un silencio absoluto, seguido de un grito que parecía venir de todas partes y de ninguna. Alejandro cayó de rodillas, suplicando perdón, ofreciendo su vida y su alma por la seguridad de Valeria. Por un instante el tiempo se detuvo, luego, un calor extraño inundó la habitación y las sombras comenzaron a retirarse. Valeria, que hasta ese momento había estado inmóvil y aterrorizada, soltó un suspiro profundo y abrió los ojos, confundida pero libre del terror que la había atormentado. El doctor salió del caserón al amanecer, con el rostro marcado por el cansancio y la angustia, pero con Valeria sana entre sus brazos. La experiencia lo había cambiado para siempre. Comprendió que la codicia, la ambición desmedida y la curiosidad imprudente pueden abrir puertas que nunca deberían existir, y que el mundo digital oculto, la Deep Web, no es un lugar de oportunidades fáciles, sino un laberinto de trampas invisibles y fuerzas que no pueden ser controladas con lógica o ciencia.
Alejandro decidió renunciar a cualquier ambición profesional que lo llevara a sacrificar valores o personas. Cerró sus cuentas, destruyó todo contacto con la red oscura y dedicó su vida a reparar el daño, enseñando a otros médicos y padres sobre los peligros de la codicia y del acceso imprudente a mundos digitales prohibidos. Nunca volvió a tocar la tecnología sin cautela y nunca olvidó la mirada de Valeria, susurrando entre lágrimas: «Papá, te necesito entero». Con el tiempo, su historia se convirtió en una advertencia silenciosa. La Deep Web puede ofrecer promesas de éxito y poder, pero solo a costa de aquello que más amamos. Lo que se obtiene sin respeto, con ambición ciega y sin conciencia, siempre cobra un precio. Y Alejandro Vélez, aunque salvó a su hija, comprendió que algunas decisiones dejan cicatrices que la ciencia no puede borrar, y que en la red oscura, el alma humana es la moneda más cara de todas. Nunca olvidaré aquellos meses de encierro. La cuarentena, que para muchos significó una pausa incómoda, para mí se convirtió en una especie de lupa que amplificaba cada ruido, cada sombra y cada mirada de mis vecinos, en especial de Alan Shad. Un hombre que siempre había parecido amable, solitario, el tipo que saludaba con una sonrisa educada cada vez que coincidíamos en el ascensor o en la entrada del edificio. Era el vecino ideal. Discreto, puntual con sus cuentas, educado. Pero ahora, mirando hacia atrás, comprendo que aquella fachada escondía algo que rozaba lo inhumano. Todo comenzó una tarde silenciosa de abril, cuando el confinamiento había reducido la calle a un cementerio de autos estacionados. Desde mi ventana noté algo fuera de lugar. Un coche oscuro, con los vidrios polarizados, permanecía detenido frente al edificio desde hacía horas. Al principio pensé que sería un repartidor atrapado por las restricciones, pero con el paso de los días, la presencia del auto se volvió una constante. A veces se marchaba de madrugada, otras regresaba cuando nadie lo esperaba. Lo extraño era que siempre, parecía detenerse frente al apartamento de Alan. No tardé en atar cabos. La coincidencia se volvió obsesiva. Cada vez que el vehículo aparecía, las luces del apartamento de Alan titilaban, como si alguien encendiera y apagara distintos equipos electrónicos. En un par de ocasiones escuché ruidos metálicos provenientes de su interior, como golpes apagados contra tuberías o muebles arrastrados. Pero lo que de verdad encendió mi alarma fue una noche en la que, desde mi balcón, alcancé a ver la silueta de dos hombres descargando algo del maletero. No eran cajas ni bolsas de víveres. Eran bultos largos, envueltos en plásticos negros. El encierro nos había condenado a observarnos mutuamente, y esa cercanía forzada me llevó a descubrir lo que nunca quise. Una mañana, Alan se acercó a mi puerta con una sonrisa cordial. Me contó que estaba renovando su equipo y que tenía una computadora vieja que ya no usaba. «Quizá te sirva para trabajar desde casa», me dijo, como quien regala una caja de herramientas olvidada. No vi maldad en su gesto. Lo acepté sin sospechar que aquel aparato sería la entrada a su mundo secreto. La computadora parecía común, un procesador gastado, la carcasa rayada, ventiladores que chirriaban. Pero al encenderla noté que tenía instalado un navegador extraño, con accesos directos ocultos en carpetas con nombres anodinos. Me llevó poco tiempo descubrir que era un puente hacia la Deep Web. No era la primera vez que escuchaba de ella. Foros ocultos, mercados ilegales, lugares donde lo prohibido encontraba refugio. Pero lo que me heló la sangre fue tropezar con un sitio en particular, en cuyos hilos aparecía una firma repetida, A. Shad. La coincidencia era imposible de ignorar. Revisé conversaciones antiguas y descubrí que Alan no solo frecuentaba aquellos foros, sino que era una figura activa, respetada, casi un moderador. Sus publicaciones eran inquietantes. Debates sobre anatomía humana, métodos para mantener la carne fresca, consejos sobre sedación. Me obligué a pensar que era una especie de juego retorcido, un papel que representaba en línea para alimentar fantasías enfermizas. Pero cuanto más leía, más detalles encajaban con la realidad que había presenciado. Los autos misteriosos, los bultos descargados, los ruidos metálicos. Una madrugada, incapaz de dormir, seguí un enlace en uno de sus mensajes. Era una sala de chat en vivo, con usuarios conectados desde distintos países. El tema de la conversación me dejó paralizado.
Hablaban de intercambiar voluntarios, personas que, por desesperación o fetiches extremos, aceptaban ser parte de rituales de canibalismo. Las palabras estaban cargadas de una frialdad quirúrgica, como si discutieran recetas o piezas de repuesto. Y allí estaba otra vez, el alias de Alan, dando instrucciones, recomendando discreción, asegurando que los autos sin placas son más seguros durante la cuarentena. El auto frente a mi edificio. A partir de entonces, cada mirada hacia la calle me provocaba un nudo en la garganta. El coche parecía observarme, como si supiera que yo ya había descubierto demasiado. Empecé a notar cambios en la rutina de Alan. Ya no me saludaba con la misma naturalidad. Sus ojos me estudiaban de reojo, como evaluando si podía confiar en mi silencio. Y yo, atrapado entre la impotencia y el miedo, fingía normalidad. Lo peor llegó cuando, explorando más en aquella computadora, hallé carpetas encriptadas. Tras horas de intentos, logré abrir una. Estaba llena de videos. No eran simples grabaciones caseras. Eran transmisiones clandestinas, filmadas desde el mismo sótano que yo había escuchado en las madrugadas. Hombres con máscaras quirúrgicas, mesas metálicas, cuerpos inmóviles. No pude seguir viendo. Cerré de golpe la pantalla, con el estómago revuelto. Pero en mi mente, la sospecha se transformó en certeza. Alan no era un vecino amable, era un depredador. Y sin embargo, lo más aterrador aún no había ocurrido. Porque en uno de esos videos, apenas visible en un rincón del metraje, distinguí algo que me heló hasta los huesos. Mi propio edificio, reflejado en un vidrio. El auto ya no era solo un observador, era una advertencia. La paranoia comenzó a consumir cada aspecto de mis días. Durante la cuarentena, el tiempo parecía estirarse hasta el infinito, y cada minuto frente a la ventana era un recordatorio de que algo siniestro se estaba gestando a pocos metros de mí. El auto continuaba allí, como un guardián inmóvil, como si vigilara no solo a Alan, sino a todo el edificio. A veces creía ver un destello de ojos tras el parabrisas, una silueta quieta que nunca abandonaba el asiento del conductor. Intenté convencerme de que era fruto del encierro, de la tensión acumulada, pero los detalles que iba descubriendo me cerraban la boca. Una tarde, al sacar la basura, noté que en el pasillo que llevaba al sótano había un olor penetrante, metálico, que me recordó a sangre seca. Bajé un par de escalones y escuché un ruido de ventilador industrial. Eran máquinas funcionando bajo tierra cuando se suponía que el sótano estaba vacío desde hacía años. Decidí buscar más en la computadora. Si había llegado hasta ahí, necesitaba entender la magnitud de lo que pasaba. Una noche, entre archivos ocultos, hallé un calendario extraño. Estaba marcado con fechas y nombres abreviados. Junto a cada nombre, había un símbolo de cuchillo o de fuego. No era un simple registro. Parecía una agenda de encuentros, de sesiones. Y lo más perturbador fue ver que la siguiente fecha señalada correspondía a la semana en curso, con iniciales que coincidían con alguien de nuestro edificio. El aire se me cortó. Miré la lista de buzones en el lobby y confirmé mi sospecha. Las iniciales coincidían con una vecina joven que vivía sola y que había comentado varias veces en el chat comunitario que sufría de insomnio por los ruidos nocturnos. No pude evitar imaginarla como la próxima víctima, arrastrada hasta ese sótano disfrazado de taller. Intenté actuar con normalidad, pero cada cruce con Alan se volvió insoportable. Sus sonrisas parecían más tensas, sus gestos más medidos, como si estuviera probándome, esperando que yo mismo delatara cuánto sabía. Una tarde me interceptó en el pasillo y me preguntó, casi con amabilidad fingida, si la computadora le estaba resultando útil. Su mirada, sin embargo, tenía un brillo gélido, como si supiera que yo ya había explorado demasiado. Balbuceé una excusa, que apenas la había usado, que estaba demasiado ocupado con el teletrabajo. Alan solo asintió y, antes de marcharse, dejó caer una frase que me paralizó. No todo el mundo sabe aprovechar las oportunidades que se le dan. Pero algunos descubren cosas que no deberían aquella noche. No pude dormir. Me debatía entre denunciarlo, confrontarlo o huir. Pero el mundo estaba paralizado por la pandemia. Las autoridades apenas atendían llamadas de emergencia reales. ¿Y cómo explicarles que mi vecino era un psicópata de la Deep Web sin pruebas contundentes? Tenía miedo de que, en lugar de investigarlo, terminaran viéndome a mí como un paranoico encerrado demasiado tiempo entre cuatro paredes. Los días siguientes, el auto se volvió más insistente. Ya no solo estaba estacionado frente al edificio,
Ahora, en ocasiones, aparecía siguiendo mis pasos cuando salía al supermercado o a la farmacia. Caminaba con la sensación de tener un punto rojo invisible en mi nuca, como si fuera observado desde lejos. En una ocasión, juraría que escuché el chasquido de una cámara cuando doblé una esquina solitaria. Volví a la computadora, con el corazón martillando, y descubrí un archivo nuevo en la carpeta de videos. No estaba encriptado, como si alguien hubiera querido que yo lo encontrara fácilmente. Al abrirlo, casi dejo caer el teclado. Era una grabación reciente de mí mismo, en el pasillo del edificio, sacando la basura. La cámara había estado escondida en algún rincón, enfocándome directamente. Alan sabía que yo sabía. A partir de ahí, mi vida se convirtió en una trampa. El encierro, que antes era un obstáculo, ahora era mi prisión. No podía salir, no podía denunciarlo sin pruebas sólidas. Y cada día que pasaba, la certeza de que Alan me había marcado como objetivo crecía en mi mente. El calendario en su computadora tenía más nombres, más fechas, y cada uno parecía acercarse poco a poco a mí. Lo peor ocurrió un viernes de madrugada. Me despertó un ruido seco, como un portazo en el sótano. Miré por la ventana y el auto estaba allí, con el maletero abierto. Vi dos sombras descargando algo, pero esta vez no eran bultos cubiertos. Era una persona que se resistía débilmente, forcejeando, antes de ser arrastrada hacia abajo. Quise gritar, llamar al 911, hacer cualquier cosa, pero el miedo me paralizó. Cuando al fin reuní valor para moverme, encontré algo frente a mi puerta. Una caja pequeña, sin remitente. La abrí temblando. Dentro había un USB acompañado de una nota escrita a mano. Mira lo que viste, y entiende tu lugar. Encendí la computadora, inserté el USB y lo que apareció en pantalla fue un video en directo, transmitido desde un ángulo que reconocí al instante. Mi propio balcón. Mis manos sudaban mientras veía la transmisión en vivo desde mi propio balcón. El ángulo era tan preciso que reconocí hasta la grieta en el marco de la ventana. Eso significaba que alguien había colocado una cámara sin que yo lo notara. Un frío insoportable recorrió mi cuerpo. Ya no era yo quien observaba a Alan, era él quien me había convertido en espectáculo. La transmisión se cortó abruptamente, dejando la pantalla negra con un mensaje escrito en letras rojas. Eres el próximo episodio. Corrí las cortinas y apagué todas las luces de mi apartamento, como si esconderme en la oscuridad pudiera salvarme. Pero el sonido de pasos en el pasillo me indicó que ya era tarde. No eran pasos apresurados ni torpes. Eran pasos firmes, calculados, como de alguien que ya había ensayado ese recorrido muchas veces. Me acerqué a la puerta y vi una sombra detenerse justo al otro lado. No hubo golpes, no hubo amenazas, solo el silencio más cruel que haya sentido en mi vida. Me alejé lentamente, temblando, hasta llegar a la computadora. La pantalla volvió a encenderse sola, mostrando un foro de la Deep Web con decenas de usuarios conectados. En el centro, un mensaje resaltado con mi nombre completo, acompañado de apuestas en tiempo real. ¿Cuánto tardaría en suplicar? ¿Cuánto en resistirme? ¿Cuánto en desaparecer? Yo ya no era un espectador accidental, me había convertido en el protagonista de aquel macabro show. Entonces lo entendí todo. El auto frente al edificio no era simplemente un transporte ni un vigía. Era una advertencia constante, una pieza más del ritual. Cada vecino que desaparecía, cada bulto arrastrado en la noche, había sido parte de un espectáculo transmitido a esos foros. Y ahora, la cuarentena era la excusa perfecta. Nadie salía, nadie veía, nadie sospechaba. Respiré hondo, intentando pensar con claridad. Tomé mi celular para llamar a la policía, pero no había señal. Revisé el router y descubrí que alguien lo había manipulado. Estaba conectado a una red externa, encriptada, que llevaba directamente a los servidores de Alan. No tenía escapatoria tecnológica. Todo lo que hacía estaba siendo monitoreado. Un golpe seco me sacó del trance. Esta vez no era en el pasillo, era en mi propia ventana. Me acerqué con cautela y lo vi. Alan, parado en el balcón de enfrente, sonriendo con una cámara en la mano. Detrás de él, el auto oscuro se alejaba lentamente, como si hubiera dejado ya su último encargo. Mi respiración se quebró. Alan levantó la cámara y me hizo un gesto con los dedos. Un clic imaginario, como si me hubiera fotografiado. Luego señaló su reloj, recordándome que el tiempo corría. No recuerdo haber abierto la puerta, ni haber bajado las escaleras. Solo sé que terminé corriendo hacia la calle desierta, con la idea desesperada de escapar.
El auto oscuro ya no estaba, pero a lo lejos escuché un motor encendiéndose. Sentí que cada esquina podía esconder una trampa, que cada ventana podía tener un espectador apostando por mi destino. Corrí hasta que mis piernas no respondieron más. Y allí, en medio de la soledad de la cuarentena, comprendí la verdad más aterradora. No importaba dónde fuera porque la Deep Web ya me había registrado como mercancía. Yo no era una persona huyendo. Era un archivo en línea, un entretenimiento en curso para desconocidos ocultos tras pantallas anónimas. El foro no se cerró nunca. Días después, alguien me contó que seguían apareciendo transmisiones con un título recurrente. El auto sospechoso, la cuarentena continúa. Yo era parte de ese archivo eterno, atrapado en la pesadilla de ser vigilado, perseguido y narrado por otros. Y aunque intenté olvidar, aunque traté de convencerme de que podía rehacer mi vida, cada vez que veo un auto oscuro detenido frente a cualquier lugar, siento que el espectáculo aún no ha terminado. Porque Alan Shadd nunca se mudó, nunca desapareció, solo cambió de escenario, y yo sigo siendo parte de su show. Durante los primeros días de la pandemia, el barrio parecía un escenario suspendido en el tiempo. Las calles, normalmente llenas de niños jugando y vecinos conversando, estaban silenciosas, interrumpidas solo por el zumbido ocasional de un coche o el sonido lejano de una ambulancia. En medio de esa quietud, noté un auto destartalado, un vehículo viejo y sucio que nunca antes había visto, estacionado frente a mi casa. Su presencia, aunque aparentemente inofensiva, generaba una incomodidad persistente. Cada día, al abrir la ventana para respirar aire fresco, lo veía ahí, como si me estuviera observando, y el simple hecho de mirarlo aceleraba mi pulso. Poco a poco, empezaron a surgir problemas extraños en mi vida cotidiana. La señal de internet se volvía intermitente sin explicación alguna. Videollamadas de trabajo se cortaban de manera abrupta. Archivos importantes desaparecían de mi nube, y notificaciones de accesos sospechosos a mis cuentas aparecían sin que yo hubiera iniciado sesión en ningún dispositivo desconocido. Al principio, atribuí todo a la saturación de la red, al caos propio de la pandemia, pero las incidencias se intensificaron. Una noche, mientras revisaba los registros de mi router, noté conexiones extrañas provenientes de direcciones IP que no reconocía. Cada vez que mi curiosidad me llevaba a investigar más a fondo, el internet se caía por completo, como si alguien supiera exactamente qué estaba haciendo. La paranoia comenzó a instalarse. No solo era mi señal la que estaba comprometida, sino mi seguridad física también parecía en juego. La presencia de patrullas policiales rondando mi barrio, aparentemente sin motivo, y visitas misteriosas de desconocidos que preguntaban por vecinos que no vivían allí, empezaban a entrelazarse con estos eventos digitales. Fue entonces cuando comprendí que todo estaba conectado. Investigando discretamente en la red, descubrí la existencia de un hacker que se había establecido en los márgenes de la sociedad, alguien sin hogar, adicto a diversas sustancias y capaz de usar cualquier red Wi-Fi abierta para acceder a la Dark Web. Este individuo, según los registros que logré consultar, no solo se dedicaba a descargar material ilegal, sino que también ejecutaba fraudes financieros utilizando identidades robadas y explotando la vulnerabilidad de las conexiones de sus víctimas. Su modus operandi era simple y letal: quedarse al margen, invisibilizado por la normalidad de la calle, mientras su actividad digital desataba caos en hogares desprevenidos. El auto destartalado que había visto durante semanas no era un accidente ni un simple vehículo abandonado. Era su refugio móvil, su oficina improvisada desde donde manipulaba dispositivos ajenos, interceptaba datos y tejía una red de acciones ilegales que podía dañar a cualquiera. La revelación me dejó en un estado de tensión constante. Cada clic que hacía, cada interacción en línea, podía ser monitoreada. Cada vez que alguien en el barrio hablaba de problemas con la señal de internet, pérdidas de dinero, o mensajes extraños que aparecían en sus pantallas, entendía que no era coincidencia. La pandemia, con su aislamiento y la dependencia obligatoria de la tecnología para trabajar, estudiar y comunicarse, había creado un terreno fértil para que este individuo operara sin restricciones. La soledad de los hogares y la complacencia digital de los vecinos eran la cobertura perfecta para alguien que se movía entre la legalidad y el abismo de la Dark Web. Yo mismo empecé a notar cambios en mi rutina.
Mis horarios eran alterados por la necesidad de verificar conexiones, asegurar contraseñas y revisar cámaras de seguridad. Sentía que estaba siendo observado, que cada movimiento fuera de mi casa podría ser registrado y analizado. Cada noche, al mirar por la ventana, el coche seguía allí, como un centinela silencioso. Las luces parpadeaban, el motor emitía un quejido suave y constante, y su presencia me recordaba la fragilidad de nuestra vida conectada. Me cuestionaba cómo alguien sin recursos, sin un hogar fijo y con acceso limitado al mundo físico, podía tener un poder tan desproporcionado en el mundo digital. Era un recordatorio escalofriante de que la seguridad, especialmente en tiempos de crisis global y aislamiento, no solo depende de puertas y cerraduras, sino de la vigilancia consciente de nuestra presencia en línea. Empecé a documentar cada evento, cada anomalía en mi red, cada visita inesperada y cada interacción sospechosa. La paranoia era constante, pero también la curiosidad. ¿Hasta dónde podía llegar alguien así? ¿Qué tanto daño podría causar sin ser detectado? Mi vida, antes tranquila y predecible, ahora estaba entrelazada con la actividad de un hacker invisible, un depredador digital que se movía en las sombras y explotaba la vulnerabilidad humana. No había garantías de seguridad, solo precauciones. Cerrar puertas, cambiar contraseñas, limitar la exposición digital. Pero incluso esas medidas parecían insuficientes ante alguien que podía acceder a redes ajenas con facilidad, descargar contenido prohibido, realizar fraudes y desaparecer sin dejar rastro. La tensión en el barrio aumentaba. Cada vecino empezaba a compartir historias de señales Wi-Fi que desaparecían, mensajes extraños en computadoras y cambios inexplicables en dispositivos electrónicos. Todo parecía apuntar hacia un mismo origen, un hilo invisible que conectaba el auto destartalado, las patrullas sin motivo y las visitas inesperadas. Era un recordatorio dolorosamente claro de la vulnerabilidad digital. En tiempos de aislamiento, cuando dependemos de la tecnología para casi todo, un solo individuo con conocimientos técnicos y sin límites morales podía transformar la vida cotidiana en un escenario de riesgo constante, mezclando el miedo físico con el temor digital. La pandemia había revelado no solo la fragilidad de nuestra salud, sino también la de nuestra existencia conectada, y yo, como residente de ese barrio tranquilo, me encontraba en el centro de esa perturbadora lección. Con el paso de los días, mi rutina se transformó en un juego de vigilancia constante. Cada movimiento dentro de la casa era medido. Cada acceso a Internet se convertía en una operación estratégica. Instalé cámaras adicionales, reforcé la contraseña de la red y hasta desconecté algunos dispositivos que consideraba vulnerables. Aún así, nada parecía detenerlo. Las luces del auto destartalado, siempre parpadeando en la distancia, se convirtieron en un recordatorio de que alguien estaba ahí, observando, esperando. Una noche, mientras revisaba los registros de mi router, noté un patrón inquietante. Cada vez que descargaba información sensible o visitaba páginas importantes para mi trabajo, el auto desaparecía durante unos minutos, como si supiera exactamente qué estaba haciendo. Poco después, aparecían correos falsos de bancos, notificaciones de transacciones inexistentes y alertas de accesos remotos. El hacker no solo había penetrado mi red, sino que había aprendido a manipular mis movimientos y a anticipar mis decisiones. La paranoia llegó a su punto máximo cuando escuché un ruido extraño en el patio trasero. Salí con cautela y no encontré a nadie, pero en la ventana del auto, por primera vez, distinguí la silueta de un hombre encapuchado, inclinándose sobre una laptop. Su rostro estaba oculto, pero no necesitaba verlo para entender que estaba delante de mí, observando, controlando. Fue entonces cuando comprendí la magnitud del peligro. Alguien sin hogar, adicto y experto en informática, había convertido las casas de todo el barrio en su laboratorio de manipulación y crimen digital. No hubo contacto directo. No hubo amenazas explícitas. Su poder residía en la invisibilidad y la manipulación digital. Cada vecino que reportaba fraudes, accesos sospechosos o descargas ilegales, compartía sin saberlo la responsabilidad del hacker. Él explotaba nuestra necesidad de conectividad, nuestra dependencia de la tecnología en medio del aislamiento, y lo hacía sin dejar pistas más allá del caos que generaba. Finalmente, tomé la decisión de confrontarlo de manera indirecta. Cambié todas mis contraseñas,
Bloqueé la señal de dispositivos desconocidos y reforcé la seguridad de mi red hasta el límite. Luego, utilicé un viejo software de rastreo para ubicar el origen de las conexiones. Descubrí que el hombre vivía en los márgenes de la ciudad, en un edificio abandonado, rodeado de basura y cables, con una serie de laptops y routers conectados a la red de vecinos incautos. Su mundo era un ecosistema de vulnerabilidad, caos y oscuridad digital. No hubo enfrentamiento físico, no hubo escena de película. Lo que siguió fue una retirada silenciosa. El auto dejó de aparecer frente a mi casa y los problemas con el internet disminuyeron gradualmente. Sin embargo, la lección quedó clara. Incluso en los barrios más tranquilos, durante las pandemias más silenciosas, la amenaza no siempre es visible y la seguridad digital es tan vital como la física. El hacker sin hogar había desaparecido de mi radar, pero su presencia permaneció como un recordatorio de que la vulnerabilidad en la era digital podía poner en riesgo a cualquiera. Desde entonces, cada vez que veo un auto estacionado de forma extraña, cada vez que noto un acceso sospechoso a la red, siento la misma inquietud que sentí durante aquellos días de encierro. La pandemia no solo cambió la forma en que vivimos y trabajamos, sino también la manera en que entendemos la amenaza. Silenciosa, invisible y capaz de infiltrarse en los lugares más inesperados. La lección más aterradora de todo esto no fue la enfermedad, ni el aislamiento, sino la claridad de que en la era digital, la seguridad depende de nuestra conciencia y vigilancia constante, porque siempre habrá alguien acechando entre las sombras de la red.